¿Cómo es posible que Clinton haya sido depuesto? No fue depuesto. Fue enjuiciado, pero no fue depuesto por una relación sexual. Y Trump no, por asociar un intento de golpe de Estado. Trump fue también... es que Trump no pudo ser depuesto porque el intento de golpe de Estado fue el 6 de enero y fue menos de un mes después, poco más de un mes después, creo que el 20 de febrero, cuando toma posesión el presidente Biden. Entonces, ¿cómo es posible? Pues muy sencillo, mira, los republicanos defienden la moral hipócritamente. Es decir, las infidelidades e indiscreciones sexuales de un demócrata son una excelente arma política para los republicanos. Las infidelidades abiertas, pagándole dinero a la implicada para que no cuente las cosas, caso de Stormy Daniels, $130,000 por su silencio pagados por Donald Trump, durante su campaña electoral. Eso a los republicanos no les importa. Los republicanos no tienen principios, tienen objetivos. Y una de las cosas que ya hablamos aquí en algunas ocasiones es cómo le aguantaron muchas locuras a Trump mientras Trump estuviera nombrando a los jueces que ellos querían. Jueces que iban a prohibir el aborto, impedir la anticoncepción y tirar las leyes de igualdad racial, que es para lo que fueron nombrados los 3 jueces a los que nombró Donald Trump. Y que una de las primeras cosas que hicieron fue dar al traste con la decisión Roe versus Wade, que garantizaba el derecho constitucional de las mujeres estadounidenses al aborto bajo determinadas condiciones. Entonces, que Trump anda con una, no sé, me da igual con quién anda, me da igual las atrocidades que haga, me da igual que haya violado gente. Ayer una de sus víctimas en un tribunal, ante un juez, directamente lo acusó de violación. Da igual, lo importante es que haga lo que yo quiero, lo importante es que cumpla mis objetivos. En la izquierda a veces somos mucho más morales, a veces nos pasamos, pero tú te mueves por principios y ciertos sectores, igual, no estoy diciendo que toda la derecha ni que todos los republicanos, pero la corriente principal, la corriente dominante en este momento, carece completamente de principios. Cree en el uso de la fuerza y en la preeminencia de la fuerza. Cree en los principios religiosos que sostiene. No tiene principios morales que puedan ir por encima de lo que dice si la Biblia dice que no hay aborto, que no lo dice la Biblia, pero bueno, si la Biblia dice que los homosexuales son delincuentes, pues por la Biblia también la gente se acuesta unos con otros y no pasa nada. Entonces nadie se preocupa por lo de Trump, porque lo que importa es acabar con el aborto. Y te preocupas por lo de Clinton porque puedes hacer un escándalo. La becaria de Clinton, que fue la que destapó el asunto, fue la que lo contó, lo hizo bajo presión de un grupo de republicanos, pero ella era demócrata, por eso entró como becaria a la Casa Blanca, porque ella era una convencida demócrata, pero un grupo republicano, el Tea Party, estuvo acosándola desde que se sugirió la posibilidad de que hubiera tenido relaciones con el presidente Clinton. Todo esto es nivel de intrigas de la corte, no tiene nada que ver con los principios, ni con nada así.